¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Estamos en este lunes tan particular, en esta semana, fin de semana largo de carnaval en febrero, como siempre. Estamos acompañándolos, iniciamos esta jornada con este dato positivo que habla de que en la Argentina hay 1.827.118 recuperados. Y aquí ya los esperamos como siempre, preparados, listos ya para compartir un programa único en el que vamos a hablar de la salud como algo esencial para poder sentirnos bien. Seguro están ya en su casa con su matecito, acá también ya listos, preparados para compartir con ustedes. Escríbanos a @encasasaludok o @niparatoria, ahí vamos a estar conectados. Le mandamos un beso grande a Sol Piva, que está en su casa, todo aquí muy bien. Y a ustedes los invitamos a que participen como siempre de la trivia. ¿Qué es la trivia? La posibilidad de elegir ¿de qué hablamos en el consultorio el próximo viernes? Abrimos el consultorio de Quédate en Casa, elegimos dermatología, casa bacterias o psicología. ¿De qué querés que hablemos? Elegilo vos, escribinos. Ahí en nuestras redes sociales vas a poder hacerlo tranquilamente. Hoy es un día muy particular en el que, por supuesto, se trabaja en la lucha sobre la concientización del cáncer infantil y hay muchísimas cosas que podemos hacer para que cada uno de los niños y niñas que son diagnosticados con algún tipo de cáncer puedan tener una mejor calidad de vida y en muchos casos poder salvar su vida. Por eso es tan importante hoy hacer foco especialmente en la donación de médulas. Si podés, acércate a un hospital público o privado, averigua, porque siempre podemos ayudar. Y la donación de médula es algo fundamental para todos aquellos que padecen una enfermedad como lo es el cáncer en la niñez. Un abrazo muy grande a Gaby Luna, que es un resiliente, un gran hombre que ha superado también un diagnóstico de una adversidad. Y empezamos este programa hablando de VIH, tema que muy poco vas a ver en la televisión, pero que nosotros a través de la pantalla de la televisión pública, por supuesto, vamos a abordar, porque hay miles de mujeres y hombres que están atravesados por el VIH en su vida y otros tantos miles que pueden prevenir contraer esta enfermedad. Por eso estamos ya en contacto con José Barleta. ¿Cómo te va, José? ¿Me escuchás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, con muchas ganas de charlar con vos de un tema que en general no genera rating, pero sí genera muchísimo interés en quienes están atravesando una vida con diagnósticos de VIH y, como decíamos recién, todo lo que podemos hacer para evitar que se siga contagiando. En tiempos de COVID, vamos a empezar hablando del uso del preservativo, no solo por el COVID, sino también por tener en cuenta esto de la transmisión y de sentirse también bien, no empeorar las circunstancias, digamos. Sí, en un momento tuvimos la duda, ¿no?, de si el COVID podía o no transmitirse por las relaciones sexuales. Esto no parece ser así, parece transmitirse más bien por vía respiratoria, ¿no? Se transmite mucho más fácil que el VIH. Pero, digamos, el COVID no es la única enfermedad transmisible que sigue preocupándonos y por la que tenemos que prestar atención. Como decías vos recién, también está el VIH y también hay otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, como la gonorrea, como la clamidia, que tanto en Argentina como en el resto del mundo vienen en aumento franco en los últimos años, ¿no? Viene una tendencia preocupante, hacia el aumento. Sí, preocupante. Es muy preocupante este dato Sí, que decís. ¿Y a qué se debe, crees vos? Las nuevas generaciones están quizás, primero, ¿está focalizado en las nuevas generaciones? Y si es así, ¿crees que hay un desconocimiento, hay una liviandad en los momentos de cuidarnos? Se producen dos cosas, ¿no? Por un lado, en el caso puntualmente del VIH, digamos, el aumento es sostenido, ¿no? Pero hay dos grupos de poblaciones en los que el aumento en los casos parece especialmente preocupante. Uno son las personas jóvenes, estas personas de menos de 25 años que concentran la mayoría de los nuevos casos de infección por VIH, pero también tenemos otro fenómeno, ¿no?, que son las personas más de 45 o 50 años que tal vez no nacieron con la idea del preservativo, no nacieron con la idea del uso del preservativo internalizada, y esas poblaciones también están generando un número significativo de nuevas infecciones, y lo preocupante es que en estas poblaciones, ¿no?, en personas mayores de 45 años, el diagnóstico en general es mucho más tardío. Entonces tenemos por un lado el fenómeno de personas jóvenes que se infectan, pero que en un punto conocen lo que es el VIH, acceden con frecuencia al testeo, y es más frecuente que se diagnostiquen oportunamente, y por otro lado el fenómeno de personas de más de 45 o 50 años que con más frecuencia llegan en un estadio tardío al momento del diagnóstico, ¿no? Claro, porque hay una consulta, siempre hay mucho temor alrededor de la consulta y es tan sencillo, no me parece importante recordarlo porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, en qué consiste la detección de el VIH, cómo puede hacer si tengo alguna duda, porque no hay sintomatología tampoco que nos permita estar alerta.
No, el VIH es una infección que en el momento en que da síntomas, cuando ya pasaron muchos años después de la infección, hay que tener como concepto que es una infección que en principio es asintomática y que la única forma de diagnosticarla es haciéndose un test, que es un test que se puede hacer o con una extracción de sangre, igual que la que hacemos para cualquier control de salud, o tenemos lo que llamamos pruebas rápidas, que con un pinchazo en el dedo en 20 minutos podemos conocer el diagnóstico, podemos sacarnos la duda de si tenemos o no VIH. Y es importante también por ahí, ¿no? Porque, digamos, es una infección que sigue teniendo un estigma social muy significativo y por ahí siguen circulando estas ideas que ya no son, ¿no? Del VIH como una sentencia de muerte, del VIH como una cosa que cambia la vida. Hoy tenemos tratamientos que son muy seguros, que son muy tolerados, que son muy efectivos en lograr controlar la infección, y eso es bueno para la persona con VIH porque permite, obviamente, que pueda tener la misma calidad y expectativa de vida que una persona sin el virus. Pero un concepto que también es importante, ¿no? Una persona que se diagnostica tempranamente, que empieza el tratamiento y que logra lo que nosotros llamamos una carga viral indetectable, esto es bajar el nivel de virus en la sangre hasta un nivel tan bajito que no se puede detectar con análisis de laboratorio, que no es lo mismo que curarse, pero es mantener la infección bajo control. Esa persona no solo tiene una calidad de vida igual que alguien sin el virus, sino que deja de transmitir el virus a otras personas por vía sexual, ¿no? Entonces eso es muy importante para la persona con VIH y también es muy importante para el resto, ¿no? Claro, fundamental, porque pensar en el otro también, más allá de cuidarnos, cuidar a los demás en este caso. Cuando hablamos de cuidar a los demás, se me viene a la mente automáticamente las mujeres embarazadas, que muchas veces hay distintos casos, las que ya saben que tienen VIH y están embarazadas y las que descubren que tienen VIH cuando están embarazadas, ¿no? Tal cual. Y ahí tenemos una tercera situación, ¿no? Que es la mujer que no tiene VIH durante el embarazo y que contrae el VIH durante el embarazo, que es una situación que, sí, digamos, que en general es muy dramática. Las excepciones, pero es verdad que sucede, claro. Tal cual. Y ahí por ahí, en Argentina, por ley es obligatorio el ofrecimiento del test de VIH en cada uno de los trimestres del embarazo. No está recomendado que las personas gestantes se testen en cada uno de los trimestres del embarazo, pero también es importante reforzar la importancia del testeo a las parejas de las personas embarazadas, ¿no? O sea, no solo testear a la mujer embarazada a lo largo de todo el embarazo, sino por lo menos una vez en todo el embarazo ofrecer el testeo a la pareja o las parejas de las personas gestantes. Muy interesante lo que decís, José, porque en general, viste que si no lo pedís, no está dentro de las rutinas. Deberían incluirse quizás dentro de las rutinas prenatales, incluso, porque siempre nos focalizamos en la mamá, pero también hay un papá de ese bebé, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que tener en cuenta. Es muy buena la propuesta que planteás. ¿Y qué podemos hacer en concreto para cuidarnos, más allá del uso de preservativo, que sabemos que es fundamental? El preservativo es fundamental porque no solamente previene el VIH, sino que también previene otras infecciones de transmisión sexual y previene embarazos no intencionados. O sea, que en ese sentido es el único método de protección que tiene una protección tan amplia. Pero también existen otras formas de prevención del VIH, ¿no? Como decíamos recién, si yo tengo VIH y me diagnostico tempranamente y recibo tratamiento, eso elimina la posibilidad de que yo pueda transmitir el virus a otras personas. Entonces, diagnosticar a las personas con VIH, que las personas con VIH reciban tratamiento oportunamente y que logren mantener una cara viral indetectable es fundamental para la persona, pero también es fundamental como una herramienta de protección a escala poblacional, ¿no? Y otra cosa que por ahí no está tan difundida, ¿no? Que existe algo que se llama profilaxis post-exposición. Esto es, si yo tuve una situación de exposición o porque el preservativo se rompió o porque no lo usé durante una relación sexual, durante las primeras 72 horas hay medicación antirretroviral que es muy efectiva para prevenir la transmisión del virus. Entonces, si yo tuve una situación de exposición, es importante que lo antes posible, y como máximo dentro de las 72 horas, pero el concepto es lo antes posible, es una urgencia, consultar los servicios de salud para pedir la profilaxis post-exposición, que es gratuita y que debería estar disponible en todos los servicios. Y me imagino que también es complejo, pero me acerco a una guardia a contar que tuve esta situación, ¿y cómo pido ese examen? O es así, se llama profilaxis post-exposición, que muchos servicios de emergencias, digamos, eso está muy difundido para accidentes ocupacionales, por ejemplo, ¿no? Alguien del equipo de salud que se pincha, o para casos de violencia sexual. En ese caso, digamos, está mucho más difundido, pero no está tan difundido la idea de que la profilaxis post-exposición hay que solicitarla y hay que proveerla, independientemente de cuál sea el motivo por el cual se produjo la exposición, ¿no? Si el preservativo se rompió o si hubo una situación en la que no se pudo negociar o una decisión de no usar preservativo, igual se puede pedir la profilaxis post-exposición. Más allá del motivo, existe esta posibilidad, es un derecho y me parece fundamental que lo remarquemos, que si tenés alguna exposición que no fue segura, puedas ir a un lugar, un centro de salud y pedir lo que nos cuenta José, que es la profilaxis post-exposición, sin tener por qué explicar cuál fue la razón. Podés explicarlo o no, estás en tu derecho de pedirlo, digamos. Exactamente, tal cual. Obviamente, digamos, no es un método, o sea, es un método que debería usarse en forma excepcional,
No porque, Claro. digamos, no porque tenga ningún efecto adverso preocupante, sino porque, bueno, si hay alguien que requiere preflex y post-exposición en forma frecuente, es hora de por ahí repensar cuál es la estrategia de prevención más apropiada, ¿no? Porque hay otros métodos que son más efectivos para prevención. Pero está disponible y hay que pedirlo. Bueno, y finalmente, si alguien tiene que hacer una consulta, hay una línea gratuita también para consultar. Sí, hay un 0800 de la dirección de VIH, de respuesta al VIH, y se pueden contactar también por las redes sociales, que cualquier duda o consulta estamos para ayudarlos. Muy bien, José, muchísimas gracias. Muy amable y gracias por esta info que nos trajiste hoy, que siempre tiene que ver con cuidarnos. El mensaje más importante es cuidarnos y cuidar a los demás, pero desde un estado de conciencia. A ustedes, gracias. Chao, hasta luego. Y pasamos de hablar de VIH a hablar de mover nuestro cuerpo, por eso lo llamamos a él, a Justo Aón. ¿Cómo estás, querido Justo Aón? Buen día, Nati. Hola, buen día. ¿Me escuchas bien? ¿Todos me escuchan bien? Te escuchamos, te vemos y estamos absolutamente expectantes de la propuesta que hoy nos acercás, que siempre tiene que ver con lo posible, con esas cuestiones que podemos hacer, más allá de que no seamos gimnastas ni vengamos entrenando, pero tengamos la voluntad y la conciencia de que es fundamental hacer actividad física. Totalmente, Nati. La oportunidad de hoy, este lunes, fantástico para empezar a hacer ejercicios que nos deshagan la posición de sentado. La posición de sentado hace mucho daño a todos los músculos posteriores porque los alarga y los debilita, y mientras que a los de adelante los acorta y los debilita. Entonces traje una serie de ejercicios para hacer con una pelota de estabilidad que cuesta 1.200 pesos y cualquiera la puede tener porque hoy también está usada como silla de oficina, déjame decirte, porque se usa para trabajar más derecho, con la espalda más estabilizada, para estirarse, para aliviar. Entonces, esta serie de ejercicios nos van a ayudar a deshacer la posición de sentado. Como podés ver ahí en cámara. Hacemos un contrapeso. De todo lo que estuviste sentado, te agarrás la pelota esta y hacemos este ejercicio que te vemos a vos, que no es nada difícil, pero que debe tener muchos beneficios, ¿no? Claro, fíjate que se están estirando los músculos de adelante, mientras que se están contrayendo los músculos de atrás. Todo lo contrario a lo que sucede en la posición de sentado, donde estoy todo alargado detrás y debilitado y todo acortado adelante. El psoas, los abdominales y los pectorales por la parte de adelante, y por la parte de atrás los isquiotibiales, los glúteos y los paravertebrales. Esto tampoco se soluciona con ir a un gimnasio, porque yo voy a un gimnasio y me siento en una máquina para hacer ejercicio, entonces sigo contribuyendo al problema de estar sentado. Entonces, deshacer la posición de sentado, la silla es el enemigo de la función del cuerpo. Función es movimiento. Y el movimiento humano son los 4 pilares que mencionábamos el otro día con vos, que se hicieron tan populares. Recordalos porque el público se renueva. Exacto, la locomoción, el cambio de nivel del centro de gravedad, empujar y traccionar con los brazos y rotar el cuerpo. Esos son los 4 pilares. Estos ejercicios ayudan a pelear contra el principal enemigo de la función, que nos acorta o nos alarga y nos debilita toda la musculatura. Después, cuando entramos a una cancha de tenis o queremos hacer un trote o limpiar la casa o ir a hacer las compras, tenemos problemas de disfunción por los músculos que se atrofian con la posición de sentado. Claro. Mirá vos todo el daño que nos hacemos sin darnos cuenta. Y ahí vemos el segundo ejercicio justo, que es más con el peso corporal hacia abajo. El segundo ejercicio es flexiones sobre la pelota de estabilidad. No lo puede hacer todo el mundo si no tiene la progresión adecuada. Quiere decir que si no hay buena técnica y fuerza y habilidad para ejecutarlo, es mejor empezar con planchas y después poquito a poquito se va agregando el movimiento. Los pies más separados, es más fácil el ejercicio que con los pies más juntos. Y si no puedo hacerlo con la pelota, lo hago en un plano inclinado, como puede ser un banco. Un banco, pero bien, tengo perfecto. que poder hacerlo en la progresión correcta. La pelota la voy a usar cuando estoy en condiciones de los ejercicios que pueden ver en mi canal de YouTube, en el YouTube channel de Justo Aón o en la página web justoaón.com. Están todos estos ejercicios permanentemente. Y además atendemos las consultas que nos hagan desde tu programa. Totalmente, le escriben a Justo y Justo enseguidita te va tirando los datos que tenés que tener en cuenta. Ahora, ahí vemos el otro, que es como que te abrazás. Esto, ¿qué es eso, Justo? Claro, son espinales sin forzar la curvatura lumbar, espinales sobre el balón de estabilidad. De 10 a 20 repeticiones
de 2 a 3 series de cada ejercicio. Se pueden hacer todos los días, ningún problema, porque trabajan por cadena muscular. No hay ningún músculo que va a quedar cargado ni dolorido. Al contrario, su cuerpo cuando te duele acá, viste que a una vez se dice, ay, me duele acá el hombro, lo muestro acá, pero es como el hombro, es de tanto también estar sentado. Exactamente, tiene que ver con la posición de sentado, Nati. Alarga y debilita. Acorta y debilita. Acorta y debilita. Alarga y debilita. Entonces no podemos vivir sentados para una vida que es de pie. Absolutamente, y donde tenemos que hacer casi todo de pie, ¿no? Como os decía, ir a hacer el mandado, ir a correr, ir a hacer tenis, lo que quieras hacer, necesitamos tener una estabilidad, ¿no? Sí. Yo recomiendo hacer estos ejercicios antes de correr, porque muchos trabajan 8 o 10 horas con la computadora y salen a correr desesperados para sacarse esa sensación de encima y salen a correr con dolor lumbar por acortamiento del psoas, por la posición de sentado que agrava todos los problemas. ¿Dónde está el psoas? Así los vamos haciendo del tema. El psoas está aquí en la cadera. Este músculo que ayuda a flexionar la cadera. Está como arriba del cuádriceps y debajo de la cresta ilíaca, en la cadera. Pero viene de las lumbares y es un músculo con un diámetro así que se inserta por dentro y engancha en el fémur, que son los músculos de las piernas. Entonces es un gran cañón de potencia que tiene que estar fuerte y estirado. Por eso las estocadas son un gran ejercicio para elongar el psoas, y los puentes, esos que yo hago en la pelota, en el momento que voy arriba y contraigo glúteos paravertebrales e isquiotibiales, el psoas se estira. Las flexiones también estiran y dan fuerza en el psoas. Entonces son todos los ejercicios que atacan a los desbalances, a las faltas de función del cuerpo humano. Función es movimiento, y el movimiento humano son los 4 pilares. Muy bien. Y ahí vemos el último ejercicio de esta tanda, que es exactamente, me imagino. ¿Qué hacemos con este ejercicio? Espinales en reversa, se le dice, porque la terminología en inglés no permite una buena acepción al español, pero es como hacer espinales desde los pies hacia las lumbares. Trabaja más sobre el glúteo y sobre los isquiotibiales en isométrico. Un gran ejercicio también para contribuir a que los 3 amigos de atrás estén fuertes: isquiotibiales, glúteos y paravertebrales. Los paravertebrales son esos lomitos de caimán que tenemos que tener a los lados de la columna. Fíjate que la gente cuando no entrena tiene la columna plana. La columna plana no tiene músculos paravertebrales que son el sostén de la columna vertebral. Eso iba a decir, es el sostén. Después cuando somos grandes nos quejamos de todo lo que nos pasa, es porque no lo hicimos antes, ¿no? Entonces estamos a tiempo. Nosotros siempre hablamos de de nuestro público a la tercera edad, ¿no? Pero los jóvenes, nuestra generación intermedia, tenemos mucho por hacer, justo, mucho. Exactamente. Los problemas del cuerpo se resuelven de una manera muy simple en cuanto al enfoque de entrenamiento desde el entrenamiento funcional. Todo lo que se alarga y se debilita se fortalece y se contrae. Y todo lo que se acorta y se debilita se estira y se contrae excéntricamente. Entonces le damos fuerza a lo que se le llama zona media. Siempre que se dice entrenar la zona media, no son los abdominales. Zona media es todo lo que hay entre la nuez de Adán y los tobillos para nosotros. Toda la cadena anterior y toda la cadena posterior es zona media. Que es un montón. Y como y es el sostén. ¿Cómo? Que es un montón y que es el sostén, en definitiva, de nuestra posibilidad de estar de pie. Absolutamente. Vos no podés disparar un cañonazo desde una canoa. Nunca, jamás. Bueno, @justoaon, lo pueden seguir en sus redes sociales, lo van a ver ahí. @justoaon. Ahí los tenemos en el Zócalo. Empiecen a seguirlo, tiene muchísimas cosas por compartir y por supuesto va a seguir con nosotros en Casa Salud. Justo, ¿cuántas veces por semana recomendás hacer esto? Para los que laburan en oficina, me imagino que todos los días o sentados. Todos los días. Pero una muy mala semana, 2. Una buena semana, 3. Y la mejor semana, todos los días. Y recordad que muchas veces no es falta de tiempo, muchas veces es procrastinación, ¿no? Dejo para después, no tengo ganas, no tengo fiaca, es más fácil comer productos procesados que tengo pereza de hacer los ejercicios. 1 minuto salir de la silla, de la computadora, hacer los ejercicios, oxigenar el cerebro. Los tejidos también se oxigenan porque estando sentado el glúteo, el isquiotibial, se atrofian, se debilitan y le falta oxígeno. Entonces, ahora fíjate, Nati, que hasta los manuales de los autos nuevos
traen ejercicios para hacer cada 200 kilómetros. Nosotros tenemos que levantarnos de la silla una vez por hora, por lo menos 5 minutos. No podemos estar 7, 8 horas sentados. Escúchame, me encanta. Para la semana que viene, ¿nos traes algunos ejercicios para hacer al lado de la silla del escritorio o de casa, de donde te toque laburar, que estamos sentados mucho tiempo? Es decir, me tomo 5 minutos en vez de tomarme un té, me hago los ejercicios de Justo a On. ¿Te parece? Impecable. Vamos, hacemos un wellness de oficina. Me encanta. @Justo a On, síganlo, te mandamos un beso grande, grandísimo y hacemos una pausa justo con vos enorme y con todos nuestros televidentes de todo el país en este feriado que compartimos acá en la pantalla de la televisión pública. Quédense porque tenemos mucho más para compartir con todos ustedes. Bueno, ya siempre te recordamos los cuidados. Y yo te hago una pregunta. ¿Vos ya te tomaste tu vasito de agua del día? Tómatelo. Es 1 minuto. Andá, búscatelo en la cocina. Agarrá la botella, la heladera, frío, caliente, al natural, como te guste. Tomate tu vasito de agua, que necesitamos estar hidratados. Ahora viene el solcito también, nos va a acompañar. Nuestras redes sociales, @niparatore. ¿Viste que estuvo Justo a On? Bueno, vamos a seguir con más contenido. Nos dejás tus consultas, podés participar de la trivia, podés estar conectados. @niparatore, escribime, que siempre tratamos de ir poniendo con toda la producción todo lo que nos piden y proponen, de eso se trata. Y tenemos el consultorio de los viernes, así que no se lo pierdan. Y ya está con nosotros nuestra querida Ale Daguerre. ¿Cómo estás, Ale? Mientras me tomo mi sorbito de agua. Hola. Buen día, Nati. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar de un tema que realmente es fundamental, dejar de quizás de tenerlo como en un plano secundario, porque hay mucho tabú. Y estamos hablando de esos vínculos que son violentos. ¿Cómo definir un vínculo violento? Sabemos, en algún momento lo hemos mencionado, que en tiempos de pandemia hay casos en que se ha complejizado. Pero para arrancar, Ale, ¿cuándo nosotros tenemos que empezar a percibir que hay un vínculo que es violento? Bueno, es una muy buena cuestión, porque en principio yo quisiera hacer una salvedad, porque nosotros creemos solamente que los vínculos violentos son aquellos que tienen que ver con el ámbito estricto de la pareja. Sin embargo, también hay muchos vínculos violentos que tienen que ver con el ámbito familiar, entre padres e hijos, hacia un adulto mayor conviviente, con una persona que necesita una asistencia especial. Hay vínculos laborales que son violentos. Amistades, algunas también, claro. Tal cual. Entonces, cuando hablamos de vínculo violento, es cuando se metió adentro de esa relación una situación dispar que de alguna manera somete de distintas formas a la otra persona. Claro, porque también tenemos como un preconcepto que funcionó durante mucho tiempo, que el vínculo es violento solamente si hay violencia física. Y eso solamente es un tipo de violencia. Hay otros tipos de violencia, como la violencia emocional o psicológica, la violencia sexual, la violencia cibernética, la violencia económica, que
no tienen la visibilidad así tan expresiva de un golpe, pero sin embargo son muy dolorosas porque entran en la relación y la van manejando. Y además, un dato no menor, que cuando se visibiliza, llevan mucho tiempo instaladas. Entonces tenemos que estar sumamente atentos con este tema. Y claro, Ale, y aparte es muy difícil también poder revertirlo. Cuando vos ya durante años muchas veces viene pasando eso, es comprensible que a quien lo esté sufriendo casi le parezca algo normal. Bueno, ese es el gran tema, que a veces cuando nos falta información o cuando no tenemos una red de contención fuerte, naturalizamos la violencia. Y lo que tenemos que empezar a instalar es que nada justifica la violencia, que nosotros no podemos naturalizarla. Yo quiero un capítulo poder hablar un poquitito de la violencia emocional o psicológica, porque es muy complicada y muy dolorosa. Esta violencia, este tipo de violencia es lo que se ha llamado violencia invisible. Que no se vea no quiere decir que no se sienta. Es una violencia demoledora. Y lógicamente nosotros la asociamos con, bueno, si no es el golpe, es el insulto. Yo lamento comunicar que es algo mucho más sutil y mucho más doloroso. Es la descalificación, la desconfirmación, como decimos comúnmente, el ninguneo, la burla, eso que de manera sostenida se instala dentro de una relación, que a veces un sin ejemplo, querer... Ale, danos un ejemplo, que a veces es más fácil para el otro interpretar. Yo creo que lo quiero poner en ejemplo porque viste que siempre ahí queda claro. Si alguien te dice, sos una inútil, ay, qué mal que cocinás, no, vos no podés manejar, no sé, se me ocurren esas ideas. Eso también es una violencia emocional. No te pregunto a vos porque tus ideas no son buenas. Por Siempre ejemplo, propones claro, que no son buenas. Si vamos por donde vos decís, seguro nos perdemos. Esto... instalado, es como la humedad en la pared, va filtrándose, socava nuestra autoestima y cuando nos aparece el detonante, seguramente el daño es mucho mayor de lo que veíamos viendo. Entonces tenemos que estar sumamente atentos. El daño tiene que ver, te hago una consulta, quizás con la autoestima de quien recibe esa violencia emocional constantemente, ¿no? Claramente, la erosión. Claramente deja la autoestima totalmente erosionada, inestable. Por eso es que entre todos tenemos que trabajar, porque nosotros tenemos mucho que hacer, todos, cada uno desde su lugar, porque pensemos que la persona que es víctima de violencia está muy inestable, siente mucho miedo, tiene todo el peso de esa descalificación encima, tiene culpa, tiene vergüenza, a veces da mucho pudor comentar que uno se siente... mínimo, da mucho pudor. Lo de la vergüenza también es un factor social, ¿no? Porque muchas veces el reconocer, y esto ha sucedido mucho cuando hay violencia física o violencia de las más conocidas, por llamarlo de alguna manera, o tangibles, una de las grandes cuestiones que siempre se manifiesta es la vergüenza, pero en la violencia emocional, que esa es la gravedad y lo importante de hablar de este tema, que es algo, digamos, como, bueno, bancátela, si... fíjate qué le contestás, como asumilo, pasa a ser como un problema de interpretación del que la padece muchas veces, ¿no? Yo creo que todos tenemos un problema de interpretación. La víctima está apresado en una situación realmente, es una jaula. Entonces, por lo general, el entorno, los amigos, los padres, somos agentes de salud, o sea, podemos funcionar como agentes de salud. Y está bueno decir que también uno puede llamar a las líneas que dan asesoramiento y contención a las víctimas, a los familiares y a las personas que quieren asesorarse para ver cómo pueden ayudar adecuadamente. Porque aquí no se trata de agarrar un micrófono y empezar a gritar lo que está sucediendo. Se trata de poder brindar una contención adecuada. Exacto. Y finalmente, no quiero dejar de decirte y preguntarte, ¿cómo podemos educar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que realmente estén atentos quizás a percibir dónde y cuándo hay un hecho de violencia emocional? Bueno, lo primero es el diálogo. Es el diálogo y creo que acá por eso decía, todos tenemos una función como padres, como hijos, como amigos, y dar un mensaje a los jóvenes que yo creo que esta generación viene mucho más despierta y mucho más atenta a no aceptar la violencia.
Sin embargo, como esto cada tanto se replica, poder decir que hagan red y que si tienen alguna duda de cómo hacer, hay teléfonos y hay WhatsApp donde se puede hacer la consulta, sino que le digan a un mayor que por favor los ayude y los asesore. Haciendo red podemos salvar un montón de víctimas. Y no se trata solamente de la denuncia por la denuncia en sí misma, es la denuncia para contener y para poder operar un cambio. No naturalicemos la violencia. Acostumbrarse a ella es otra forma de morir. Sin duda, es otra forma de morir, acostumbrarnos a la violencia. @los cuentos que yo me cuento, @los cuentos que yo me cuento, ahí la pueden seguir a Ale Laguerre con un montón de consejos, con un montón de cuestiones que seguramente pueden encontrar respuesta, pueden escribirte también por mensaje privado, @los cuentos que yo me cuento, Ale Laguerre, y siempre este tipo de información, línea 137 es gratuita, llamás, anónima, podés hacer la consulta que quieras y me quedo con este concepto. Aceptar la violencia es una forma de morir, así que todos queremos vivir en plenitud, hagamos todo lo que podamos, tenemos herramientas, existen muchos lugares de contención, de acompañamiento, por favor, no se queden ahí, arranquen, estamos acá para acompañarlas, para acompañarlos, la violencia no tiene género tampoco y lo sabemos. Muchas gracias, Ale. Bueno, le mandamos un beso a Ale Laguerre, con ella nos vamos despidiendo y recordándoles a ustedes que pueden participar de nuestra encuesta, porque el viernes abrimos el consultorio. ¿Qué elegís? ¿Dermatología, casa bacterias o psicología? @en Casa Salud, ok. Votá, que ahí vamos a poder saber quién es nuestro especialista que el próximo viernes va a responder todas tus preguntas en vivo aquí en Casa Salud, en la televisión pública argentina, como siempre. Los vamos a esperar también en feriado. Nos levantamos temprano, los acompañamos en el desayuno, en casa, con la familia, y recordarles que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Para decir lo último, los mosquitos que nos pican, quédense tranquilos que no es dengue, vamos a tratar este tema, por supuesto, molestan, pero estén un poco más tranquilos que no es una invasión de mosquitos de dengue, que es lo que realmente nos preocupa, pero sigan descacharrando, vacíen las cuestiones donde se acumula agua y limpien todos los utensilios que tengan en desuso. Los espero mañana aquí, nuevamente a partir de las 9 para seguir compartiendo información precisa y confiable para que vos y todos tus seres queridos puedan estar lo mejor posible. Chao, hasta mañana.